Bueno, vamos a ver según el siguiente orden, ¿no es cierto? Primero evaluaremos los motivos de consulta, porque es importante saber interpretar el discurso del paciente, ¿no es cierto? Oftalmología es una especialidad muy compleja, ¿no es cierto? Muy tecnificada, como todas las especialidades casi, y seguramente en una guardia no tendremos entonces una lámpara de hendidura, otros instrumentos, y a lo mejor no hay un oftalmólogo disponible. Eso es lo que trataré de transmitirles, ¿no es cierto? ¿Qué pueden hacer ustedes en una guardia sin el oftalmólogo presente? Hay situaciones que deben ser derivadas ineludiblemente, ¿no es cierto?, al oftalmólogo. El examen ocular para atención primaria. Hay algunas maniobras que sí tenemos que hacer y otras que no tenemos que hacer, y bueno, eso trataremos de dilucidar en esta charla. Y luego una orientación terapéutica inicial. Repito, orientado a una situación de guardia sin el especialista presente, ¿no es cierto? Bueno, un motivo frecuente de consulta es la disminución de agudeza visual, ¿no es cierto? Como ven ahí, puede ser unio bilateral, transitoria, tener presente las pérdidas de visión transitoria, la amaurosis fugax, el papiledema, migraña, ¿no es cierto? Son motivos de consulta y no hay que dejar pasar esa referencia que hace el paciente, ¿no? Aguda y dolorosa, esto seguramente lo verán y tendrán que hacer el diagnóstico diferencial ustedes, uveitis, glaucoma, neuritis óptica. Esos son cuadros muy frecuentes y seguramente se les va a presentar en una guardia, ya veremos cómo. Progresiva y sin dolor, eso a lo mejor no les consulta, un cambio de lente, una catarata, una retinopatía diabética, un glaucoma crónico simple, eso a lo mejor no es motivo de consulta en una guardia, ¿no? Y agudo y sin dolor, puede que les consulten un traumatismo, en una cuestión vascular, ¿no es cierto?, como la hemorragia vítreo, oclusión de arteria o vena central, o un desprendimiento de retina. Alteraciones de campo visual. A veces la persona refiere que hay una zona que no ve, ¿no es cierto?, un área que no ve, una mitad que no ve. Entonces pensaremos en cuestiones neurológicas, en glaucoma, en oclusión de rama o arteria venosa central. O sea, el territorio que está afectado es el área que la persona refiere como que no ve. Entonces tenemos presentes esas causales, otras también. Esas son las más frecuentes. La visión distorsionada es muy posible en edad media de la vida, ¿no es cierto?, en situaciones de estrés. Puede haber una patología retinal que es muy frecuente, que da distorsión de la grilla, del grid de Amsler. Eso ustedes en una hojita de cuadriculada, ¿no es cierto?, marcan un punto en el centro y con la corrección óptica, si necesita, le piden que mire, mirando ese punto central, diga si las líneas no están distorsionadas. Es un estudio muy simple y muy fundamental. Es como un campo visual, una perimetría de la visión central. Fotopsia también se refiere, es un síntoma importante, destellos de luz, relámpagos, con los ojos cerrados, o sea, es espontáneo, ¿no es cierto? No hay reflejos de luz, sino que espontáneamente se produce, lo refiere la persona. Implica tracción mecánica de la retina. Por eso es importante. Una tracción mecánica puede terminar en un desgarro y en un desprendimiento de retina. Entonces, tener presente este síntoma si es agudo. Pedir entonces una interconsulta con oftalmólogo. Pudiera haber otras causales, como dice, migrañas, otras. Esto se asocia con miodesopsias. Entonces, los cuerpos flotantes vítreos. El paciente lo refiere como moscas, telarañas, según la forma que tenga en el vítreo. Entonces, repito, son cuerpos flotantes vítreos. Entonces, como la forma que tiene, el paciente lo refiere con su discurso, ¿no es cierto?, ¿no? Se mueven al cambiar la dirección de mirada. No tienen importancia si son antiguos. Todos podemos ver cuerpos flotantes vítreos, miodesopsias, pero son agudos y asociados con el síntoma anterior. Bueno, puede ser un pródromo de desprendimiento de retina, desgarros, etc. En traumatismos y en diabetes,
es sospechar una hemorragia vítrea, un accidentado que le refiere cuerpo flotante vítreo, puede ser entonces una hemorragia vítrea, coágulos vítreos, así que se reabsorben en un mes, ¿no es cierto? Si no hay otros sangrados. Acá ven entonces un diagrama de cuerpos flotantes vítreos, cómo se mueven con las distintas posiciones de mirada. Hay una entidad que es frecuente, que es normal, que es el desprendimiento del vítreo posterior. El vitrio, esta masa de gel, se colapsa alrededor de los 50 años, de que todos tenemos, y a medida que se va desprendiendo el vitrio, no es desprendimiento de retina, es desprendimiento del vitrio, va tironeando esa tracción mecánica que hablamos de retina. Si esa tracción pasara por alguna zona de desgarro, de degeneración retinal, pudiera producir un desgarro entonces, o romper algún vaso y producir una hemorragia o microhemorragia, vitrea, ¿no? Los halos coloreados alrededor de las luces también es otro síntoma que a lo mejor no lo refiere el paciente, pero uno tiene que preguntar cuando vemos edema de córnea o sospechamos una elevación de presión ocular o un glaucoma agudo. Entonces, a todo lo que veremos después, cómo diagnosticar un glaucoma agudo, preguntaremos también por si la persona ve aureolas alrededor de las luces, halos coloreados. La diplopia también es importante sin duda, frecuente en una guardia. Monocular es una patología ocular, entonces es terreno del oftalmólogo, pero si fuera binocular y agudo, es una patología seguramente neurológica y tenemos que hacer una interconsulta también con el neurólogo. Estos tres síntomas asociados, sensación de cuerpo extraño, picor y ardor, implican ojo seco. Y el ojo seco está omnipresente, ¿no es cierto? Toda persona, todos, hay que incluirnos, estamos expuestos a aire acondicionado, calefacción, falta de reposo, vapores tóxicos, aerosoles, solventes. Con la computadora parpadeamos menos, entonces se seca el ojo normalmente. Otras personas tendrán problemas internos, problemas articulares, tomarán medicamentos que dan ojo seco. Así que el ojo seco es muy frecuente, ¿no? La sensación de cuerpo extraño, o sea, refiere que hay un cuerpo extraño a la persona, pero es inestable, o sea, por ahí lo siente en el párpado superior, inferior, hay momentos que sí, que no. Esto es sensación de cuerpo extraño. Tendríamos que revisarlo, como dice acá, con tinción de fluoresceína, versión de párpado superior. Eso ya lo veremos próximamente ahora. La sensación de cuerpo extraño. El cuerpo extraño real está siempre en el mismo lugar. Picor, picazón es el síntoma princeps de alergia, ¿no es cierto? Pero también ojo seco. Ardor y quemazón lo dan otras entidades, conjuntivitis y blefaritis, pero ojo seco. Acordarse entonces de sensación de cuerpo extraño, picazón y ardor o quemazón. Fotofobia. Fotofobia, todos podemos tener un umbral de sensibilidad a la luz disminuido, ¿no es cierto? Gente que necesita filtros, no tolera la luz ambiente mucho, pero si es agudo y asociado en esa tríada de fotofobia, blefarospasmo y dolor, puede inferir una afección intraocular, una afección inflamatoria intraocular, una uveitis. Así que ya por síntomas podemos presumir una uveitis, una inflamación intraocular. La persona entrará en el consultorio no tolerando la luz ambiente, ¿no es cierto? Y eso también tendremos que fijarnos, ¿no es cierto? Pesquisarnos. Alguien que no tolera la luz ambiente, ya tiene el rechazo, ¿no? Se asocia, bueno, ya veremos, con hiperemia ciliar, dolor o sensación de cuerpo extraño, erosiones, uveitis, glaucoma, tanto afecciones superficiales como profundas pueden producir reacción intraocular, por eso es importante y frecuente, ¿no es cierto? ¿No? El lagrimeo también, un aumento de producción o una alteración del drenaje, por eso siempre ver el punto lagrimal, la posición de los párpados. Una alteración de drenaje nos dará entonces un lagrimeo o epífora en este caso.
y como defensa también un aumento de la producción. Yendo ahora a los signos más importantes, más frecuentes, por supuesto la secreción. Esto lo buscaremos en las pestañas, en las comisuras. Al parpadear acumulamos secreción en la comisura interna. Eso tendremos que ver, ¿no? Entonces, secreción serosa es propia de conjuntivitis virósicas. Secreción mucosa es blanquecina, elástica, ¿no es cierto? La persona nos lo muestra generalmente, se toca y nos lo muestra. Hay que recomendarle que no se frote, no se toque el ojo. Y eso es propia entonces de alergia, ¿no es cierto? Mucopurulenta es una secreción blanco-amarillenta que aglutina en las pestañas, pega los párpados por la mañana. Eso es propio de conjuntivitis bacteriana. La conjuntivitis purulenta de color amarillo verdoso ya son cuadros más, por ejemplo, gonocóxico, ¿no es cierto? Cuadros más graves. Generalmente veremos la conjuntivitis en virósica, ¿no es cierto? Eso es muy frecuente, así que una secreción fluida, transparente, y la mucopurulenta, eso es lo que más frecuentemente vemos. El edema palpebral, les aconsejaría que acá por contraposición he puesto dos imágenes, se manejen con el concepto de un edema frío, que sería este de la izquierda, de que no hay mayor reacción inflamatoria, y un edema caliente, ¿no es cierto?, el de la derecha. Edema frío sería una alergia, una picadura de insecto, síndrome nefrótico, otras causas, ¿no es cierto?, un edema frío. Ustedes palpan y no hay dolor. En cambio acá es un tremendo dolor, una fijeza del globo ocular. En este caso tenemos una celulitis, ¿no? Una infección por detrás del ojo, un compartimiento orbitario, y que empuja el globo ocular hacia adelante, infiltra, limita los movimientos, tendrá diplopia sin duda. Ven acá una secreción mucopurulenta. También una dacriocistitis en la comisura interna, una infección de la vía lagrimal, también es frecuente en la guardia, ¿no es cierto? Así que celulitis, dacriocistitis y orzuelos. No olvidarse de los orzuelos, una reacción inflamatoria dolorosa localizada. Puede tener un edema peripalpebral, pero será, o sea, la zona de dolor será el foco puntual ahí circunscrito. La proptosis, pueden ver ustedes pacientes con proptosis, implica patología orbitaria, a lo mejor en un accidentado, ¿no es cierto?, con una hemorragia retroocular que protruye el globo ocular hacia adelante, ¿no es cierto?, en una celulitis también, ¿no es cierto? La oftalmopatía distiroidea es frecuente. Hay casos que normalmente puede simular una proptosis, una miopía importante unilateral, el ojo se elonga antero-posterior, y entonces una miopía unilateral puede simular entonces una proptosis, o si hubiera un enoftalmo contralateral, una fractura de piso de órbita en un traumatismo, el ojo se encarcera, un músculo recto se encarcera, ¿no es cierto? Y entonces tenemos una enoftalmia de un lado y parece una proptosis del otro, pero sería el ojo normal. Distintas situaciones donde entonces concretamente el párpado no ocluye el tercio o el cuarto superior de la córnea. Cuando se expone este borde blanco, uno presume proptosis. Otra sintomatología asociada. Dos signos muy importantes, muy frecuentes, muy importantes, es el lipema, ¿no es cierto?, la colección de sangre en cámara anterior, y la colección de pus en cámara anterior, el hipopio. A veces uno lo llaman en la guardia y no saben precisar si es sangrado intraocular. Ya veremos que hay un sangrado subconjuntival que no tiene significación, pero esto sí tiene muchas significaciones, es motivo de derivación urgente del oftalmólogo, ¿no es cierto? En un traumatizado, ¿no es cierto?, veremos esto, y acá sería una infección, hipopio sería una infección intraocular. Esto debe ser manejado con urgencia, saber reconocer este cuadro.
Si el paciente está en decúbito dorsal, esta sangre se distribuye en 360 grados y a lo mejor no lo vamos a ver. Por eso siempre tener presente hora 6, si esto fuera un reloj, la córnea fuera un reloj, hora 6. Ir a buscarlo activamente también, hacerle mirar a la persona hacia abajo e ir a buscar el sangrado, ¿no es cierto?, o el pus, dependiendo de la sintomatología que tenga. Dentro de lo que en la exploración básica que podamos hacer, por supuesto, la agudeza visual, es un estudio de la visión central, la función de la mácula. Primero evaluaremos sin corrección, si es que lo logra, con corrección que trae, que no quiere decir que sea la actualizada, ¿no es cierto? Y luego estudiaremos con estenopeico. El estenopeico lo pueden hacer ustedes en un recetario, hacen un pequeño agujerito de 1 milímetro y eso se entra en el eje visual. Eso descarta, el agujero estenopeico descarta una afección orgánica, en cuyo caso habrá una pérdida de visión que no mejore que no mejore, ¿no es cierto?, sería una lesión orgánica, y si no sería una cuestión, por ejemplo, funcional como actualización de lentes. Eso entonces el agujero estenopeico lo dirime. Nos expresaremos en escala decimal, 1 décima, 10 décimas, y informar primero el ojo derecho. Hay otra escala de valores sobre 20, sobre 6, la escala decimal es la que se impone, ¿no es cierto? La tinción con fluoresceína, solución de Gram para tener defectos de epitelio. Rosa de Bengala por ahí no se consigue, pero en una guardia, si ustedes van a asumir una guardia, que tengan un kit de colirios y uno es fluoresceína, ¿no es cierto?, para poner de manifiesto defectos de epitelio, cuerpos extraños, por ahí no lo encuentran ustedes con su iluminación y colocan un colirio de fluoresceína y les evidencia la ubicación. Cuerpos extraños transparentes, partículas de vidrio, ¿no es cierto?, que lo van a evidenciar entonces con fluoresceína. Terminando la idea del kit que ustedes pueden tener para una guardia, decir que pueden tener un midriático, ¿no es cierto?, si tienen oftalmoscopio y quieren hacer fondo de ojos, un midriático, y por supuesto un colirio de anestesia para poder revisar mejor al paciente. Acá ven tinción con rosa de Bengala, pero eso no se consigue mucho. Sí verán la tinción, ven acá la desepitelización de la córnea y de conjuntiva acá, pero interesa la córnea porque es la que tiene mayor sensibilidad. Otra tinción, ¿no es cierto?, más evidente, ¿no es cierto? Es una foto con poco aumento. Yo tengo fotos con lámpara hendidura, pero estas son de poco aumento, así que es la imagen que ustedes verían, ¿no es cierto? La inversión de párpado superior es una maniobra muy importante, muy importante. Ustedes haciendo mirar al paciente hacia abajo, los dos ojos mirando hacia abajo, que no esté guiñando un ojo, ¿no es cierto?, porque eso contrae el auricular y les va a hacer una maniobra dolorosa. No necesitan anestesia para esta maniobra, pero que los dos ojos estén mirando hacia abajo. Tiran de las pestañas hacia abajo y hacia afuera, y 1 centímetro por encima, acá tienen ustedes una placa de cartílago que se llama tarso, entonces no pueden invertir el párpado detrás de las pestañas, ahí sí le va a hacer doler al paciente. 1 centímetro por encima, con un cotonete, con otro elemento, entonces se vierte en el párpado superior y demuestran, bueno, cuerpos extraños, semillas, pequeñas piedras, ¿no es cierto? Y acá trozos, restos de cal. Entonces una conjuntivitis tóxica es vertir el párpado superior, sensación de cuerpo extraño o cuerpo extraño. Maniobra muy importante, la eversión de párpado superior. Bueno, la anamnesis es importante por todo lo que hablamos, comunicarse con el paciente, ¿no es cierto? Lograr una empatía de su problema, saber escucharlo, o sea, realmente la anamnesis, la interpretación del discurso es importante. Reflejos pupilares, ya conocen ustedes, directo, consensual, acomodación. Recordar la normalidad de la pupila. Normalmente es entre 3 y 7 milímetros.
Persona joven tiene pupila más dilatada, ancianos tienen pupila más en miosis. Entre 3 y 7 milímetros sería normal, siempre es circular, central y tiene juego. Y si ustedes controlan los reflejos pupilares, se acostumbrarán a ver la velocidad de respuesta también. En ausencia de cirugía ocular, siempre será patológico todo lo que no sea central y circular. Y también llama la atención el efecto pupilar aferente relativo, entonces donde la pupila se dilata con el estímulo luminoso, cuando siempre tenemos que tener una contracción, como acá. Esto sería normal, iluminamos, en esta animación se ve, ¿no es cierto? Iluminamos y la pupila se contrae, y acá la pupila se dilata. Para que vean, esta respuesta implica una alteración prequiasmática muy importante. Ser perceptivos de reacciones menores también, ¿no? Al hacer este movimiento de pasada entre un ojo y otro, tratar de detectar pequeños aumentos entonces. ¿Cuál es la pupila normal? Como ya dijimos, puede haber diferentes variaciones en jóvenes y en adultos. Una anisocoria mayor en iluminación, o sea, la pupila tiene que contraerse, por lo tanto la patológica es la midriática. Y una pupila en penumbra debe dilatarse y por lo tanto la patológica es la miótica. Eso es interesante. Como si entra la anamnesis, cuando empezó, los síntomas asociados, si hubo trauma ocular, uso de corticoides o medicamentos, por ahí la gente se coloca midriáticos por el farmacéutico, por el vecino, en fin, y entonces nos induce a error. El estudio de los movimientos oculares es muy importante para detectar diplopia, ¿no es cierto? Sobre todo acá los movimientos simultáneos, ¿no? Movimientos, hacer mirar hacia arriba, hacia abajo, hacia un costado, hacia el otro, y entonces ponemos de manifiesto los movimientos conjugados, simultáneos, simétricos, ponemos de manifiesto alguna diplopia. Fíjense la imagen de acá del medio, la persona excursiona hacia la izquierda, pero a la derecha el izquierdo está limitado. Excursiona hacia la izquierda, hacia la derecha está limitado. Tan simple como esto, ¿no es cierto? Podemos detectar una parálisis paresia, entonces en este caso el sexto par. Campo visual por confrontación, ya lo saben. Lo único les recomiendo que lo hagan lentamente. Es un estudio un poco grosero, es útil, pero es un poco grosero, por eso tienen que hacerlo lentamente, ¿no es cierto? No hay un test sujeto pequeño, por eso ustedes la mano, el dedo lo mueven muy rápidamente, no le dan tiempo a la persona a responder bien. Pueden detectar hemianopsias o cuadrantopsias. Como vemos acá, homónimas, heterónimas, cuadrantopsias, etc. Acá recordar un poquito la producción del humor acuoso. Se produce acá en el cuerpo ciliar, va a la cámara posterior, detrás del iris, a través de la pupila pasa a la cámara anterior y por un proceso activo se excreta a través del trabeculado. Acá lo que simula es un glaucoma crónico de ángulo abierto. O sea, puede haber un glaucoma, un aumento de presión ocular con el trabeculado cerrado, una membrana basal engrosada, etc. Pero tenemos el cierre angular. Entonces, cuando acá, por ejemplo, la pupila se adhiere al cristalino en 360 grados, sigue produciendo el humor acuoso, el cuerpo ciliar, y incurva entonces todo el iris, pero la raíz del iris va a tapar el trabeculado. Entonces nos dará un glaucoma de cierre angular. El glaucoma agudo, por definición, es de cierre angular. Esto ustedes lo pueden pesquisar, el oftalmólogo con su lámpara de hendidura, pero ustedes lo pueden pesquisar con una linterna, simplemente iluminando al paciente en el sector temporal, en el plano del iris. Entonces, si el plano del iris está en un plano posterior, su iluminación temporal les permitirá iluminar el sector nasal también. En cambio, si el iris está en un plano más anterior, creará un cono de sombra por detrás. Esa simple maniobra, entonces, es uno de los signos
que tenemos para detectar glaucoma agudo o uveitis, hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, el tamaño de la pupila en glaucoma agudo, ya les adelanto, está en midriasis y en uveitis está en miosis. Y eso ya es contundente porque, les adelanto, hay situaciones intermedias, como siempre en medicina, ¿no? Cuadros que no son típicos. Pero digamos que ver el tamaño de pupila y ver la profundidad de la cámara anterior son dos elementos muy contundentes. El ojo rojo es inflamación ocular. Vamos a ver algunos ejemplos. La congestión, entonces, que uno ve, el ojo rojo, la dilatación vascular, puede ser una inyección conjuntival, en donde es todo el territorio de la conjuntiva vulvar y la conjuntiva tarsal. Pero le llamo la atención de esta congestión en particular, que es alrededor del limbo, vasos pequeños en cepillo. Esta es la circulación ciliar. Esta circulación implica inflamación intraocular. Entonces, ahora concatenando, teníamos la tríada de dolor, fotofobia, blefarospasmo en la anamnesis. Ahora tenemos otro elemento, sin tener la aprendidura, para hablar de inflamación intraocular, que es esta inyección congestión ciliar. Repito, estos vasos pequeños en cepillo perilimbares. El ojo rojo, como siempre, preguntaremos todo: cambios visuales, antecedentes de traumatismo, episodios previos, cirugías, unilateralidad, el uso de lente de contacto, mucho cuidado con esto, traumatismos, erosiones, enfermedades sistémicas, siempre, y la asociación, secreción, etc. Asociación de dolor, fotofobia. Revisaremos, como ya hemos visto, la pupila, el edema de córnea, la profundidad de cámara, presencia de edemas. Fíjense acá un edema de córnea, la trama del iris no se ve por contraposición de esta otra imagen que sí es nítida. Entonces acá tenemos un edema de córnea. Entonces, blefaritis, algunos ejemplos de ojo rojo, es esta excrescencia, ¿no es cierto?, que se acumula en las pestañas, un proceso muy recurrente, se asocia con conjuntivitis, es producido por estafilococos, seborrea. Podremos dar compresas tibias para hacer un arrastre mecánico de esto, ¿no es cierto? O antibióticos tópicos, una limpieza palpebral con fomentos tibios, generalmente en ya soluciones de tema. Podremos dar un antibiótico tópico. Si lo vemos asociado con conjuntivitis, vemos secreción conjuntival. Los signos de conjuntivitis, la inyección conjuntival. Ya aprendimos entonces a diferenciar la inyección ciliar de la conjuntival. Y la exudación. La conjuntivitis aguda es más evidente, ¿no es cierto? Un cuadro de congestión importante, de secreción, un comienzo reciente, claro. La conjuntivitis crónica a lo mejor es más difícil de diagnosticar, que son conjuntivitis a lo mejor mal curadas, asociado a otras afecciones como un parto, vía lagrimal. Entonces la persona no termina de curarse con un antibiótico, un esquema antibiótico que uno da, ¿no es cierto? Acá una secreción, una conjuntivitis de la congestión de la conjuntiva tarsal, estamos revertiendo el párpado superior. Acá la conjuntiva tarsal del párpado inferior y la conjuntiva vulvar. Esto es conjuntivitis, con escasa secreción. Ven entonces que acá hay un poquito de secreción, pero en general es escaso. Conjuntivitis virósicas, ya vamos a ver más adelante, se asocia con ganglios, presencia de ganglios, con queratitis, son microúlceras, que la podrán poner de manifiesto ustedes con fluoresceína, y se asocia a lo mejor a un proceso de vía aérea superior. La conjuntivitis alérgica van a encontrar al evertir el párpado superior estas formaciones, se llaman papilas. El prurito será el síntoma principal, por supuesto, ¿no? Y antecedentes alérgicos, asma, rinitis, sinusitis a repetición, urticaria, estacionalidad, estornudos en salva. O sea, haciendo una breve anamnesis,
sin hacer determinaciones de laboratorio, podremos presumir si el paciente es alérgico o no. La conjuntivitis bacteriana, por supuesto, es como el componente de secreción mucopurulento que se acumula en las pestañas, como ya dijimos, en las comisuras. ¿Qué podemos hacer en una conjuntivitis? Bueno, darle un colirio de antibióticos. Siempre manéjense con antibióticos sin corticoides. Pueden tener con fluoresceína y diagnosticar, ver el edema de córnea o una erosión corneal. Pero digamos que es peligroso el uso de corticoides para médicos de atención primaria. Por eso en una guardia ustedes le dan un antibiótico, ciprofloxacina, eritromicina, tobramicina, y la persona se mejora, si es el antibiótico específico, la sensibilidad específica seguramente se curará también y lo podrán seguir ustedes. Y si la persona no responde, deberán derivarlo. Bueno, muy bien. Convuelvo acá con conjuntivitis virales, la linfadenopatía preauricular, escasa secreción y compromiso corneal, acá lo ven. Vamos a hacer un descanso de 2 minutos porque siguen las patologías importantes y 2 minutitos vamos a descansar y los tratamientos importantes. Sí, ahí pueden ir haciendo las consultas por el chat de la sala, así el disertante la responde al final. Bueno, ¿les parece que sigamos? Bueno, no quiero aburrirlos con histología, pero córnea es lo que ustedes... ¿Estamos todos, no? ¿Sí? No quiero aburrirlos con histología, pero la córnea es el elemento que ustedes tienen para revisar, el elemento sumamente importante. Y bueno, ver algunos hitos. Primero acá tenemos el epitelio. Es un epitelio plenamente estratificado que se renueva permanentemente. ¿Qué implicancia tiene para ustedes esto? Bueno, que si una erosión de la córnea es superficial, curará en 24 a 48 horas con transparencia. Haciendo oclusión, curará en 24 a 48 horas con transparencia. Si ya toca el estroma, que está compuesto por unas capas de fibrilla, ¿no es cierto?, de colágeno, una periodicidad, una regularidad, ¿no es cierto?, importante. Esto hace la transparencia de la córnea, el hecho de que no tenga vasos. Cualquier erosión, entonces, que distorsione ese estroma, curará con opacidad. Un objeto incidente perpendicular será transfixiante. Acá tenemos una capa que se denomina membrana de Descemet y es sólida, hace la solidez de la córnea, pero si el objeto incidente es perpendicular, será transfixiante, perforará. En cambio, si el objeto incidente es oblicuo, tiene una trayectoria oblicua, encontrará un plano dentro de la córnea o rebotará en todo caso en la Descemet. Estas situaciones ténganla presente para otros elementos que veremos. La infección e inflamación de la córnea compromete el epitelio y el estroma subyacente. Lo que ya vimos, disminución de visión, fotofobia, dolor, el defecto de epitelio que se tiñe. Cuidado entonces, una queratitis es una opacidad de córnea
más ojo rojo. Es una emergencia oftalmológica. Y acá vemos un ejemplo. Acá, si ustedes hacen un movimiento de pasada con su linterna sobre la córnea, van a poner de manifiesto este defecto de epitelio, este escalón que se forma. Acá imagínense el epitelio y un escalón. Falta el epitelio y un defecto de epitelio acá. Por lo tanto, tiene el estroma expuesto y por lo tanto se infecta, se infiltra la córnea. Y también tanto así que da una reacción intraocular también. Y ya tenemos el hipopion acá entonces, ahora 6. Esto es entonces una queratitis, una emergencia oftalmológica. Otro caso entonces de reacción intraocular con un hipopion. Otros casos entonces, por la forma del absceso podemos presumir una etiología determinada, acá cantomeva, el hipopion, la congestión ciliar conjuntival, hipopion, tinción con fluoresceína. Tratado a tiempo, pueden quedar secuelas, cicatrices corneales, leucomas, pero puede afectarse mucho, sobre todo cuando toma mucho espesor de córnea y entonces puede producirse una perforación también, ¿no es cierto? Esto lo vemos acá, un adelgazamiento tal que ya permite la salida de humor acuoso, acá puesto de manifiesto con fluoresceína. Esto se llama el signo de Seidel. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros en una guardia? Y bueno, es poco, esto es una infección, así que debe ser derivado del oftalmólogo, ¿no es cierto? El oftalmólogo tomará muestras, hará un antibiótico fortificado en colirios, luego tomar la muestra, ¿no es cierto? Y según el antibiograma hará el tratamiento específico. ¿Qué podemos hacer nosotros en una guardia? Bueno, eliminar reservorios bacterianos, limpiar las pestañas de secreción, la comisura, los fondos del saco, revisar que no use lente de contacto, por supuesto, ver la vía lagrimal, ¿no es cierto? Comprimir un poquito el saco lagrimal, ¿no es cierto? Habíamos dicho en la comisura interna que se inflamaba, la compresión de esa zona puede sacar, extraer secreción, ¿no es cierto? Todos los cuerpos extraños, limpieza de superficie y dar un colirio de antibiótico de amplio espectro. Toramicina, ciprofloxacina, lo mismo, eritromicina. No dar corticoides, no ocluir porque eso aumenta la infección también. Colirios cicloplégicos por el dolor. El dolor está dado por la reacción intraocular, ¿no es cierto? Atropina es un colirio que está indicado, pero tengan cuidado porque el efecto dura una semana, así que es muy difícil de revertir. Ciclopentolato pueden usar ustedes, eso alivia el dolor. Entonces un antibiótico y la derivación, saber reconocer el cuadro, hacer una pequeña cobertura antibiótica y un cicloplégico y gestionar la derivación. Otra entidad frecuente en una guardia es la hemorragia subconjuntival. Entonces es una paciente asintomático, sin ningún antecedente en particular. Pudiera referir traumatismos, esfuerzos físicos, toser, vomitar, estornudar, ¿no es cierto? Hipertensión arterial, diátesis hemorrágica, diabetes, fragilidad capilar. Entonces la persona se frota a lo mejor, hace un esfuerzo y tiene un sangrado. Este sangrado plano, en un ojo asintomático, con una persona que ve bien, no tiene significación, se reabsorbe en una semana. Distinto de esto, ¿no es cierto? Acá es seguramente un accidentado, un traumatizado, y es posible que el globo ocular esté perforado, que haya un estallido del globo ocular o perforación. Por eso hacer una palpación acá, pero suave. Comparar el otro ojo, la tonicidad del otro ojo con esta tonicidad, ¿no es cierto?, que pudiera ver acá. Repito, palpar con cuidado.
detrás de este edema hemorrágico, esta quemosis hemorrágica, puede haber una herida, ¿no es cierto? Acá a lo mejor no, ¿no es cierto? Gente que ha tenido hemorragias a repetición pudiera tener una buena función visual, tiene visión la persona, tomamos la agudeza visual, no tiene una alteración de tonismo. Igualmente podremos derivar al oftalmólogo para que haga un examen del segmento posterior. O sea, ¿por qué se produjo esto? Y que se vea el fondo de ojos. No olvidarse del segmento posterior. Lo que ustedes manejan es la parte anterior, pero el fondo de ojos también es importante. Bueno, el lipema ya lo hemos descrito, ¿no es cierto? ¿Qué tratamiento podemos hacer? Bueno, que haga reposo a 45 grados. Esto es importante para que se forme un nivel inferior y deje el trabeculado libre. Así no aumenta la presión, porque si la persona se acuesta, pasa de cúbito dorsal, esta sangre se distribuye en los 360 grados y produce una obstrucción trabecular importante, un glaucoma. Podremos dar cicloplegia, ciclopentolato, control de presión ocular no podrán hacer ustedes, pero también debe ser derivado entonces al oftalmólogo. Acá hay que ver la causa de esto, es una diabetes, un glaucoma neovascular, ¿no es cierto? Es un traumatizado, ver el segmento posterior, etc. Hay una entidad que se llama impregnación hemática de la córnea. Si el sangrado es total y la presión es alta, presión intraocular, y por mucho tiempo se infiltra la córnea de sangre. La córnea transparente se infiltra de sangre también y es muy difícil de revertir después. Por eso cuidado con los sangrados totales entonces. En IPEMAS podemos ser más perspicaces, ¿no? Y saber distinguir un nivel horizontal de un sangrado reciente, ¿no? El color rojo rutilante de la sangre sangrado reciente, ¿no es cierto? De un color más oscuro, que sería sangre ya coagulada, o retracción del coágulo, el borde superior sería cóncavo. Pero igualmente puede haber resangrado, así que si hubo un sangrado intraocular, puede haber otro resangrado, es un motivo de derivación. Acordarse entonces el reposo a 45 grados. Los cuerpos extraños. Bueno, pueden ser corneales, conjuntivales, en fondo de saco. El examen ocular, que ya sabemos. Podemos, con el oftalmoscopio, tiene ese disco de Recos que se adapta a miopía o hipermetropía del paciente o del médico, y poniéndolo en lentes positivos de 20 podemos tener una visualización con magnificación de la parte anterior y así poder ver también cuerpos extraños. Los cuerpos extraños corneales deben ser extraídos por el oftalmólogo con lámpara hendidura para evitar la impregnación con óxido. Ahora vamos a ver algunas imágenes. Están ustedes alejados, no pueden hacer nada. ¿Qué pueden hacer ustedes? Bueno, colocar un colirio anestésico y en todo caso con un hisopo, siendo corneal, con un hisopo pueden hacer pasadas, no van a erosionar la córnea, el epitelio, y pueden sacar el cuerpo extraño totalmente. Trabajar con una aguja de punta sería desorganizar mucho el estroma, crear surcos en profundidad, que la cicatrización será muy imperfecta y quedarán sensaciones siempre. Si, repito, están demasiado aislados y tienen que hacer algo, con un hisopo, con anestesia, en todo caso una aguja, pero horizontal, o sea, paralela al plano de la córnea, ¿no es cierto? Con el bisel, no con la punta, pero no sacarán el óxido del lecho, quedará siempre óxido en el lecho, entonces ese es el problema. Los conjuntivales, ningún problema, ustedes pueden lavar, vertiendo el párpado superior, bajando el párpado inferior, una colilla de anestesia previo, y pueden lavar y así se evacúa el cuerpo extraño. Oclusión con un ungüento antibiótico sin corticoides y el uso cauteloso de
de anestésico. No receten el anestésico, es un tóxico epitelial. A veces viene la persona con una úlcera impresionante, pues ha estado colocando anestésico cada 4 horas. No tiene molestias, pero va a tener una úlcera que es muy difícil de tratar, demora en curar. Ven acá el impacto de un cuerpo extraño metálico, entonces, con la oxidación. Ya el impacto en profundidad habíamos dicho que dejaba una cicatriz, y acá lo ven, y sobre todo si queda en el área pupilar, le afecta la visión. Y si no, ven acá esta área de cicatrización, de inflamación perilesional, también puede afectar entonces la visión. A ver, me disculpan por favor un minutito que están llamando. Perdón, estos son los efectos de la... Un segundito, un minuto por favor. Bueno, mientras el doctor en un segundo vuelve, les comento algunas modalidades de lo que vamos a tener. Como hay una población de médicos muy heterogénea, que hay tanto estudiantes como profesionales que ya son médicos en ejercicio, por ahí vamos a tratar de utilizar un lenguaje que sea nivelativo para todos. Igualmente lo vamos a suplir con todo este material didáctico que se le va a estar mandando después al final. Ahí lo dejo de vuelta al doctor. Sigues vos. Gracias, doctor. Pido disculpas, pero estoy solo. Bueno, estos son cuerpos extraños ya perforantes. Ven cómo inciden entonces a través de la córnea, llegan entonces a cristalinos, pueden ocasionar una catarata aguda, ¿no es cierto? Y bueno, esto claro es de tenor quirúrgico, ¿no es cierto? Así que hay que ir y extraer este cuerpo extraño, deberá ser derivado del oftalmólogo. Pero bueno, ven ustedes acá una sección del iris, ven el cuerpo extraño, lo transfixiante de este caso. O sea, otro tipo de cuerpos extraños más graves. Esto que yo decía de la aguja de punta, en todo caso con el bisel horizontal, paralelo al plano del iris, de la córnea, perdón, paralelo al plano de la córnea, pero claro, el oftalmólogo con la fresa corneal, este torno, la fresa corneal da una erosión en pendiente suave y la cicatrización es mucho más eficiente, ¿no es cierto? Se saca todo ese óxido. Ven, cuando impacta, queda ese óxido, ustedes con la aguja en superficie de punta, claro, pueden crear esos surcos que ya hablé, y en superficie pueden eliminarlo, pero a lo mejor no sacan todo. El oftalmólogo llega hasta la profundidad entonces, y repito, esa úlcera en pendiente suave que se epiteliza más fácilmente. La oclusión entonces con un ungüento antibiótico, luego un cuerpo extraño, ¿no es cierto? Cuerpo extraño intraocular es posible, partículas de tamaño pequeño que desarrollan entonces alta velocidad y pueden penetrar el globo ocular. Es frecuente, bueno, en las perdigonadas, sería antecedente de evento con arma de fuego, soldadores. Pueden sospechar ustedes si hay una puerta de entrada, una herida palpebral, un edema corneal, ¿no es cierto? Pueden sospechar un cuerpo extraño intraocular. Si fuera metálico, pediremos una radiografía y eso es muy evidente. Y si no se acuerdan ustedes de estas proyecciones,
no importa, le piden al radiólogo que sospechan ustedes un cuerpo extraño metálico intraocular y que él vea la proyección que mejor lo demuestre o lo descarte. Simplemente entonces una placa radiográfica. Por supuesto no podemos ver alteraciones de pupila, como vimos en estos transfixiantes, hipema o pacificación del cristalino. Cuando se incide la cápsula del cristalino, se produce una catarata aguda. Así que la intumescencia, la opacificación del cristalino es frecuente. Acá entonces una placa con un cuerpo extraño metálico intraocular evidente, no tan evidente acá, más pequeño. Bueno, un gran tema para ustedes es glaucoma. Glaucoma, el crónico simple, es difícil que vaya a una guardia, como ya dijimos en la anamnesis. Glaucoma crónico simple, porque es silente, es lentamente progresivo, no hay que perder tiempo, pero es lentamente progresivo. El diagnóstico a lo mejor lo pueden hacer ustedes al hacer un fondo de ojos y ver una excavación papilar aumentada. Ahora vamos a ver unas fotos. La presión ocular ustedes no pueden tomar, generalmente no hay para tomar en una guardia tonómetros. Sí pueden ver, si hacen fondo de ojos, la excavación papilar aumentada. Pueden preguntar por antecedentes familiares de glaucoma, puede tener ya tratamiento previo, diagnóstico previo, tratamiento previo. Mayor de 40 años estadísticamente hablando. Lo que sí van a ver ustedes es el glaucoma agudo por cierre angular. Hay situaciones predisponentes, un ángulo estrecho, eso lo ven ustedes con esa maniobra de iluminación lateral, un ángulo estrecho, que al desencadenar una midriasis con medicamentos en la oscuridad, o al leer boca abajo, el cristalino va para adelante, una catarata hipermadura, provoca entonces un cierre angular, el cristalino yendo hacia adelante, ¿no es cierto? Entonces, todos los síntomas que ya conocen ustedes, disminución de visión, los halos coloreados, el dolor, los náuseas, vómitos. La congestión marcada es importante, pero es inespecífica. La córnea, el edema de córnea es importante, pero es inespecífica. La midriasis, como ya dijimos, por contraposición con la uveitis, y el estudio de la cámara anterior. La dureza del globo ocular. Esto, yo pienso que el médico ha perdido la capacidad de la sensibilidad para la palpación, y entonces el ojo piedra que se describía anteriormente, ¿no es cierto?, es muy difícil de pesquisar ahora, como es un ojo duro. Sí, la palpación ocular es importante en caso de hipotonía. Ahí sí es evidente, ¿no? La hipotonía, la tensión muy baja de un ojo y de otro, eso implicaría una herida ocular. Este tratamiento de un glaucoma agudo, el médico de atención primaria, claro, no puede hacerlo, debido a como dice el texto ahí, es una situación que amenaza la visión y ante la sospecha de este cuadro, el paciente debe ser remitido al especialista de forma urgente. El oftalmólogo puede hacer una punción de cámara anterior y baja la presión casi inmediatamente, así que realmente es muy espectacular. Puede hacer un tratamiento médico, pero puede hacer una punción. ¿Qué puede hacer el médico de atención primaria en una guardia? Entonces a la noche, no hay oftalmólogo disponible. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos darle un comprimido de acetazolamida. Un comprimido. Tiene un estado nauseoso la persona, así que con poco volumen de agua tibia, poco volumen, ¿no es cierto? Un comprimido. No lo va a curar, no va a bajar una presión normal, pero por lo menos disminuye el daño sobre el nervio óptico, la persona se baja la presión, no a niveles normales, repito. Beta bloqueantes o colirios, otros
que lo siga haciendo la persona si ya lo tiene, pero cuando la presión es mayor de 30 no hacen efecto. Por eso los colirios que lo siga haciendo, pero repito, no tendrán efecto. En los libros de texto se describe pilocarpina. Es importante, ¿no es cierto? Lo que pasa es que está contraindicado por uveitis. Y tenemos que tener muy en claro que la persona no tiene uveitis asociada. Y hay cuadros asociados, como siempre en medicina, uveitis hipertensivas. Entonces, pilocarpina pudiera ser contraproducente. Agentes hiperosmóticos, manitol, una persona que viene a una guardia a la noche sin conocer el estado renal, cardíaco, usar manitol, en fin, es de cierto riesgo. Corticoides tópicos es una medicación secundaria. No, en general traten de no manejarse con corticoides por el riesgo de herpes, pero es un tratamiento secundario. Un glaucoma agudo hay una reacción inflamatoria, pero es secundaria, ¿no es cierto? No olvidarse del tratamiento del ojo sano. Si hay un glaucoma agudo, un cierre angular para un ojo, el ojo sano pudiera tener el mismo efecto también. El tratamiento definitivo será la iridectomía periférica con láser de argón o Jack láser, eso a cargo del oftalmólogo entonces. Acá vemos unos ejemplos de glaucoma agudo. No hay mucho edema de córnea, pero ven que la trama del iris se ve borroso, ¿no? Inyección ciliar, conjuntival, la pupila en midriasis, ¿no? Acá hay una iluminación difusa antero-posterior. Acá una imagen de lámpara hendidura. Ven como el iris está venido hacia adelante. La raíz del iris posiciona la córnea. Entonces, esto es la imagen de lámpara hendidura, pero ustedes lo pueden demostrar con su linterna iluminando lateralmente, ¿no? Tienen la misma imagen. Acá un cuadro más evidente de glaucoma agudo con sí edema de córnea, no se ve bien la trama del iris, la pupila en midriasis sería vertical si fuera típico, el cuadro típico. Acá unas imágenes de fondo de ojo, cuando ustedes miran papila, siempre van a llegar a papila y vean la excavación papilar. Si se acerca al borde papilar, es sospecha de glaucoma. Entonces, por lo menos derivenlo al oftalmólogo. El oftalmólogo dirime si eso realmente es glaucoma, pudiera ser constitucional, pero ante una excavación papilar aumentada, palidez de papila, derivarlo al oftalmólogo. Puede implicar un proceso de nervio óptico, de glaucoma, así que si hacen fondo de ojos, no se olviden. Acá una correlación entre la excavación papilar y la alteración del campo visual. Ven, a mayor excavación, mayor alteración del campo visual. Por eso, si hacen fondo de ojos, cuidado entonces con una excavación papilar aumentada. Algunas palabras de glaucoma congénito, porque pueden ver entonces un niño. Es relativamente frecuente, es un problema terapéutico el glaucoma congénito, y diagnóstico, ¿no es cierto? La rigidez escleral del globo ocular está disminuida en la infancia, y entonces un aumento de presión ocular hace que el ojo se distienda. Nosotros no vemos el aumento del globo ocular, pero sí vemos el aumento del tamaño de córnea. Entonces, mucho cuidado con esos bebés con ojos grandes. ¿Qué ojazos tiene el bebé? Siempre digo, ¿no? ¿Qué ojazos tiene el bebé? Cuidado con eso. Y el edema de córnea. Al distenderse esa córnea, se produce entonces un edema de la misma. Acá es muy evidente porque es asimétrico y llama mucho la atención este tamaño de córnea de esta otra, ¿no es cierto? Acá deberíamos sospecharlo, ven que el párpado superior casi no cubre la córnea, ¿no es cierto? Y acá podríamos presuponerlo también, pudiera ser, sobre todo si hay antecedentes familiares, en fin.
Glaucoma congénito se produce por una alteración del desarrollo del ojo. Bueno, uveitis ya hemos visto, ¿no es cierto? Dolor agudo, la tríada, la miosis, los depósitos en endotelio y la congestión ciliar. Uveitis, inflamación intraocular. Acá entonces la congestión conjuntival, ciliar. La pupila, si hiciéramos reflejos pupilares, no reacciona, o reacciona en un sector y no en otro. Se ha producido acá una adherencia del iris al cristalino. Precipitados en endotelio, esto es, no creo que lo puedan ver con iluminación directa, ¿no es cierto?, sino magnificación. Una uveitis diagnosticada a tiempo puede dejar mínimas secuelas. Fíjense acá esta migración de pigmento, dentro de todo un juego pupilar. ¿Qué tratamiento podemos hacer? Bueno, derivarlo al oftalmólogo si tenemos a mano, ¿no es cierto? Ya lo hemos diagnosticado y derivamos al oftalmólogo. ¿Qué podemos hacer si estamos en una guardia y no hay oftalmólogo? Bueno, podemos dar un midriático. Acuérdense que de usar ciclopentolato, midriáticos de acción corta, no atropina, que está indicado, pero que tenemos que haber descartado cierre angular o ángulo estrecho primero. Corticoides pudieran usar, o con la cautela que les planteo, no. Podemos dar un antiinflamatorio en comprimidos. La persona va a mejorar y luego al día siguiente tendrá que ver al oftalmólogo, ¿no es cierto?, ¿no? Este proceso de uveitis puede ser posterior también, así que el examen y tratamiento del segmento posterior es a cargo del oftalmólogo. Esto sería la parte del segmento anterior. No medicado, no diagnosticado correctamente, ven estas reacciones plásticas irreversibles, pérdida de pigmento, glaucoma secundario, etc. Diagnosticado a tiempo, un cierto tratamiento nos ayuda a que el ojo mantenga su integridad anatómica. Trauma ocular. Bueno, hay diferentes tipos de traumas, hablamos de los cuerpos extraños intraoculares. Fotoqueratitis es propio de quien está con soldadura, ya lo vamos a ver. Quiero resaltar acá el interrogatorio detallado. Fecha, lugar, objeto, incidente, si fue único, múltiple, con protección. El lugar que refiere el paciente, ¿no? Refiere a un lugar de trabajo, ¿no? Cualquier traumatismo ocular puede implicar procesos médico-legales. Entonces, dentro de los traumatismos tenemos la injuria química. Bueno, puede ser por ácidos o álcalis, ¿no es cierto? El álcali, el problema es que actúa en profundidad, tiene efectos más devastadores, cal sobre todo. Hay un mecanismo de defensa, la persona cierra el ojo, lagrimea, toda persona que le han dado un tóxico generalmente se lava, ¿no es cierto? Entonces, hay una cierta defensa del ojo y lo que pasa a la persona instintivamente. El ácido actúa más en superficie. En una injuria química, alguien que nos llega que le ha entrado un tóxico, tenemos que ver la claridad de la córnea. Ven que acá hay una opacidad importante, o sea, ha llegado mucha concentración del tóxico. A veces vienen en consulta urgente, ¿no es cierto?, con alguien que le ha tomado contacto con cal y sin embargo el ojo está transparente, ¿no es cierto? Entonces esos mecanismos de defensa que ya hablamos. Defectos de epitelio, queratitis o úlceras, ven acá el límite de una erosión corneal. Lo alcanzan a ver ahí. Si colocan fluoresceínas se hará evidente simplemente. El grado de isquemia limbar, ven que acá esta parte blanca no es que está indemne, sino que está destruida. Realmente al haberse quemado esta córnea, también ha destruido acá el limbo. Y acá están presentes las células pluripotenciales que van a regenerar el epitelio de la córnea y de la conjuntiva
Y al fallar, falla ahí una barrera y entonces hay una invasión desde la conjuntiva hacia la córnea. Este cuadro llevaría tiempo ya, no sería tan agudo entonces. Presión ocular no pueden verificar ustedes. Bueno, cuadros más extremos de destrucción total, necrosis de córnea, secuelas, cicatrices de estas quemaduras químicas, una conjuntiva muy fibrosa, no es una conjuntiva transparente, opacidades, neovascularizaciones, todas son secuelas de procesos muy graves, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer en una injuria química? Bueno, primero, abundante irrigación. Lo que ha hecho el paciente instintivamente, nosotros lo complementamos. Esto diluye el tóxico y elimina el químico tóxico también. Si tenemos Ringer, mejor, pero si tenemos solución salina, ¿por qué no? Y si tenemos agua, también es bueno. Es impensable no lavar, o sea, no se puede no lavar, tenemos que lavar. Neutralización del pH, si tenemos los reactivos bien, el hecho de lavar ya neutraliza eso, ¿no es cierto? Revisando los fondos de saco, la diversión de párpado superior que ya vimos, buscando partículas, como ya vimos. El control de la inflamación, corticoides con cautela, ¿no es cierto? Algún antiinflamatorio, cicloplégicos por el dolor. Y un ungüento de antibiótico, sin corticoides, por supuesto. Un ungüento de antibiótico. Este ungüento crea una interfaz entre la córnea y el párpado. Cuando hay una reacción así importante, la conjuntiva vulvar del globo ocular y la tarsal del párpado tienden a pegarse, llamándose simbléfaron. Entonces las dos conjuntivas tienden a pegarse. Por eso la revisión de los fondos de saco, un ungüento de antibiótico crea como una interfaz, una capa de ungüento que separa esas dos conjuntivas y evita que se fusionen. Tenemos que mandar una interconsulta con un oftalmólogo. Pero nosotros podemos hacer una guardia de ese tratamiento. Si lo tenemos que seguir, al día siguiente no encontramos el oftalmólogo y tenemos que seguirlo, bueno, podemos volver a hacer un lavado, podemos revisar los fórnices si no se ha intentado pegar la conjuntiva a pesar del ungüento. Ese ungüento puede evacuar restos de tóxico también. Bueno, la fotoqueratitis es lo que hablé de soldadores, a las 6-12 horas de exposición a soldadura, lámparas solares, la persona tiene unas microúlceras, mucho dolor, ¿no es cierto? Esto también damos un ungüento de antibiótico, un cicloplégico, si tenemos, algún analgésico, ¿no es cierto? Y es autolimitante. Si colocamos fluoresceína, tiene esta tinción así puntual, microúlceras. Las heridas oculares, bueno, ya dijimos la palpación, que veremos la hipotonía. Acá tenemos una extrusión de iris. La cámara estará plana. Si hay una herida, se pierde el humor acuoso, así que el iris viene a un plano mucho más anterior. Hablamos recién de pérdida de cámara con presión alta, el glaucoma agudo, y ahora hablamos de pérdida de cámara con hipotonía, una herida. Distintos tipos de heridas, ¿no es cierto? Exposición de contenido ocular, es el oftalmólogo que tiene que suturar 10-0, 9-0, con microscopio, ¿no es cierto? Heridas muy anfractuosas, muy difíciles de solucionar. Bueno, otras heridas, desgarro de la raíz del iris, protrusión de contenido. ¿Qué podemos hacer nosotros en una guardia? Bueno, insisto, debe ser derivado porque tiene que tener una resolución quirúrgica. Le podemos hacer una limpieza si hubiera secreciones de tierra en los párpados, hacer una limpieza, un lavado suave, un colirio de antibiótico. Cuando hay una herida, no usar ungüento porque si penetra en el ojo ese ungüento da reacción importante, ¿no? Entonces un colirio antibiótico estéril, ¿no? Nuevo.
una oclusión no compresiva. Si el ojo está perforado no podemos comprimirlo, ¿no es cierto? ¿No? Un ciclopléjico, antitetánica se corresponde, analgésico y la derivación. Insisto, con los efectos posteriores de un traumatismo, algo tan intenso que ha producido una herida, puede haber lesiones en el segmento posterior también. Cuerpos extraños intraoculares metálicos. Bueno, la laceración de párpado, si les toca suturar a ustedes, empezar por el borde libre. El borde libre, ¿no es cierto?, unirlo con el otro borde libre. Ese que sea el primer punto para posicionar entonces bien la línea del párpado, que no queden escotaduras. Y luego suturar con seda o nylon 8-0, 7-0, el resto, ¿no es cierto? De la manera más simétrica posible, una restitución de la integridad. Fractura por hundimiento de piso de órbita, esto es frecuente, la persona tiene un ojo hundido, ¿no es cierto? Tiene equimosis, tiene diplopia, porque hay un encarcelamiento de un recto, como vemos acá. Acá hay una defensa, un reborde óseo orbitario, pero cuando el agente incidente cabe justo en esta zona, empuja el globo ocular hacia atrás, vence estas láminas óseas y contenido entonces orbitario y del recto se encarcelan. El examen es el que ya conocemos y la derivación, porque esto lo tiene que solucionar el especialista de cabeza y cuello. El oftalmólogo para ver el daño ocular. Acá una tomografía con velamiento de cavidades aéreas, senos paranasales, una equimosis, una enostalmia, limitación de los movimientos, la persona mira hacia arriba, ve que está circunscrito ahí. Bueno, y el traumatismo con airbag para terminar, que es frecuente la explosión del airbag, entonces umbilica la córnea y da ese edema bilateral, puede haber edema como ahí abajo. Habrá que ver un examen de ese traumatismo. Bueno, yo he terminado, no sé si quieren hacer algunas preguntas. Sí, doctor, tengo algunas consultas que han ido entrando. Tal vez algunas ya las ha respondido a lo largo de la exposición, cualquier cosa vuelva a repetirla. Muy bien. Carolina Kers consulta, ¿qué antibiótico y cuántas gotas usa para conjuntivitis bacteriana y para blefaritis? ¿Y cuánto tiempo? Bueno, los antibióticos habituales. Me he enfocado, por supuesto, en el tratamiento en guardia, ¿no es cierto? En una guardia que puede hacer la persona en la guardia. Los antibióticos habituales, eritromicina, ciprofloxacina, cada 4 horas, 4 días, un esquema de tratamiento, ¿no es cierto? Perfecto, doctor. Siguiente consulta de Angelina Heisen. El glaucoma agudo es más frecuente en adultos mayores. ¿En qué casos puede producirse en jóvenes? ¿Y cuáles son los factores de riesgo más importantes? El glaucoma juvenil es frecuente. Es un glaucoma congénito de manifestación tardía. No quise ahondar en eso. Al hablar de 40, por eso resalté de 40 años estadísticamente hablando, porque claro, puede haber el glaucomas en jóvenes y atrofias de nervios ópticos en jóvenes también. Es más raro el glaucoma. Repito, es congénito de manifestación tardía. Sería lentamente progresivo entonces, pero en toda persona, el oftalmólogo, alguien consulta por lentes y sin embargo hace un examen general y toma la presión ocular también, en jóvenes también. Perfecto, doctor. Germán Ramos le consulta si podría aclarar con qué medidas se hacen las derivaciones citadas que son diagnosticadas en las guardias. ¿Con qué medidas? Sí, así dice la pregunta. Si podría aclarar con qué medidas se hacen las derivaciones citadas que son diagnosticadas en las guardias. No sé si Germán quiere aclarar la pregunta y seguimos con la próxima. A ver, bueno. Bueno, sigo con la próxima consulta. Germán, que escriba la pregunta nuevamente, si puede explayarse un poco más. La siguiente consulta es de Andrés Usinger.
¿Se puede usar una dilución con lidocaína y solución fisiológica en el agudo de las fotoqueratitis por soldadura? Sí, pero ya hablamos de no usarlo, de no recetarlo, ¿no es cierto? Porque es un tóxico epitelial, o sea que sí, para que la persona se alivie, colocamos un colirio de anestesia, ¿eh? Un colirio al llegar, así podemos revisar a la persona se siente más cómoda, podemos colocar otro colirio al dar de alta a la persona para que vaya tranquilo a su casa, pero la curación implica la restitución de la superficie que está agredida por esa radiación ultravioleta. Así que camas solares, soldaduras, produce alteración como una quemadura superficial, es la regeneración. Entonces la oclusión, el reposo, el ungüento, eso favorece la restitución de la superficie. Perfecto, doctor. Ahí Germán Ramos amplió la pregunta. Él dice que se refiere a si se hace taponaje ocular. ¿En qué casos? En la guardia. La oclusión siempre, la oclusión siempre. La única distinción que planteé es que la mayoría de las veces sea con ungüento, para lo cual podemos tener unidosis de ungüento, para hacer un uso masivo de un mismo envase, ¿no es cierto? ¿No? Bien, unidosis, hachecitos chiquitos. La única excepción que hice fue en las heridas, porque ese contenido graso del ungüento puede ir a la parte intraocular. Daniela Bortoli. ¿Qué ungüento antibiótico se usa? Los antibióticos ya dichos, eritromicina, toramicina, y ciprofloxacina, son los accesibles comercialmente sin corticoides. Perfecto, doctor. Creo que es la última consulta que veo hasta ahora. No, sí. Marianela Scota, ella consulta que para un traumatismo se recomienda no ocluir y utilizar un cono. Un traumatismo se refiere a una herida. En la herida debe ser no compresivo. No compresivo. Podemos hacer un protector ocular. Yo cuando estoy en clase presencial enseño a realizar un conito, ¿no es cierto? Pero bueno, un cuadrado lo cortan al medio, unen eso y le recortan los bordes y ahí tienen un cono protector, ¿no es cierto? ¿No? Entonces el problema sería acá, la gran distinción sería en heridas, ¿no? Heridas con el ojo hipotónico, que no se puede hacer compresión. Perfecto, doctor. De nuestra parte no hay más consultas. No sé si usted quiere terminar con alguna aclaración de algo, algún tema. Bueno, fundamentalmente volver a resaltar la anamnesis, nuestra forma de comunicarnos con el paciente. El paciente sentirse escuchado es importante, ¿no es cierto? Luego de los tratamientos, tener unos ciertos elementos para poder actuar en una guardia y ser perspicaces en el examen, mirando bien, haciendo ese movimiento de pasada de linterna, viendo la profundidad de la cámara, son maniobras muy importantes. La eversión del párpado superior, nunca me voy a cansar de repetir todo eso, porque realmente es muy frecuente y muy fundamental. Ser perspicaces en mirar con detenimiento. Quien está muy aislado, ¿no es cierto?, pudiera comprar un elemento de magnificación, hay algunas lupas, entonces con una linterna y una lupa puede ver muchos detalles, Algunas fotos de las que mostré son de lámpara hendidura, pero como son a pequeño aumento, es la imagen que logran ustedes. Perfecto, doctor. Ahí me entró justo mientras usted hablaba otra consulta, se la hago. Figueroa consulta, ¿cuál sería una urgencia, si puede dar un ejemplo de una urgencia que deba haber en pocas horas el oftalmólogo en la guardia? Bueno, no hay nada en particular. Queda claro que una herida es un problema serio, queda claro que el glaucoma agudo es un problema serio, o sea, ahí tengo una diapositiva que no he mostrado respecto al Instituto Moorfields de Londres, lo que considera como urgencia. En realidad, todo es urgencia, ¿no es cierto? ¿No?
Un tóxico, mientras ustedes lo laven, puede esperar un poco, ¿no es cierto? De última, la concentración de tóxico que ya entró, ya produjo la lesión, pero por lo menos que no empeore más, ¿no es cierto? Perfecto, doctor. Entonces, muchísimas gracias de parte del colegio del SEMP. Estamos en contacto, así nos pasa esta presentación. Bueno, cómo no. Y cualquier otra consulta que quieran, me las pasan por correo electrónico, ¿no? Buenísimo, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Acá Saludos a mucho todos. agradecimiento, muy claro, doctor, están diciendo los asistentes. Gracias. Muchas gracias por su exposición, fue muy clara. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.